sucesivamente, pues así fui creciendo en el aspecto musical, donde mi sueño, mi anhelo era, como te comentaba hace rato, ¿Dónde naciste? aquí en Los Mochis, ¿En Los Sinaloa. Mochis? Sí, de hecho toda mi familia viene de rancho, solamente el mayor, que ya falleció, pues nació en Mochis y es el más grande, y el más chico, que soy yo, de la familia, pues yo nazco aquí también en la ciudad de Los Mochis. Y pues haz de cuenta que pues a mí ya me gustó lo del ambiente musical, y, y pues así empezamos, con sueños, con anhelos. Y pues yo miraba pues cuando pasaban eh, músicos famosos, y decía yo, como yo lo traía eso, decía yo, pues ¿cuándo voy a lograr Tú eso? anhelabas sin duda alguna el área de la música. Lo anhelaba en la cuestión de que yo sentía que no tenía esa oportunidad, pues. Esa oportunidad yo la anhelaba porque pues mis hermanos más grandes, pues a ellos se les había dado, yo recuerdo que se les había dado instrumentos, y yo los agarraba y me pegaban, pues. O sea, eres menor, Sí, yo soy el más chico. más chiquito. Sí. Y pues yo, como estaba muy pequeño, pues tenía, si acaso, algunos 8 años. Unos 8 años, pues cuando mis hermanos se iban, yo conectaba todo. Así como andaba ahorita conectando, pues así andaba yo. O sea, ya sé lo que estás haciendo, me dijiste ya. Sí, sí. Y haga de cuenta que yo escuchaba cuando yo traía un escándalo en la casa de chico. Yo alrededor de 9 10 años, yo traía eso, yo quería hacerlo. Nomás que obviamente como mi familia pues era ranchera, pues de rancho. Una familia de cuántos integrantes, Fernando. Conmigo 5, ahorita ya, de hecho ya lo que es el año, bueno, ya antepasado, porque el 21 un hermano fallece en el 2020. Ya ahorita somos 4, pero el total de hermanos pues somos 5. Lo que vienen siendo 2 hombres y 3 mujeres. No, 3 hombres y 2 mujeres. Muy bien. Fernando, entonces desde chico empiezas lo que es el sueño de la música en tu casa, aprendiendo a tocar, algunos maestros diciéndote, algunos maestros diciéndote que es bueno, es tu talento, que ibas a llegar lejos, visualizaban. ¿Y a qué tiempo fue cuando dijiste aquí ya, es lo mío? ¿O cuándo fue cuando empezaste a darte a conocer ya, conociste a personas que empezaste a crecer en el área musical? Pues ahí empieza lo bueno, ¿eh? Pues haga de cuenta que cuando ya miramos lo que es el negocio, primero lo hacíamos por hobby, ensayábamos, y, y pues resulta que en una ocasión, pues, pues a uno le empezó a gustar. Ya salía más que nada, uno le decían, hey, ve y toca a mi casa, ve y toca acá, ve y toca allá, y vamos, y pues ya mirábamos dinero, pues. Profesionalmente, ahí es cuando ya se marca profesional. Cuando uno gana en algo es porque es Sí, profesional. era poco, pero pues para mí era mucho, ¿no? Te comentaba que no era muy fácil la vida de uno, y pues haga de cuenta que yo no tocaba, pues para la gente que me conoce, pues yo no tocaba el instrumento que toco ahorita, y sucesivamente pues ya empecé a juntarme, se podría decir. Yo traía anhelos, ¿no? Le vuelvo a repetir, muchos anhelos muy bonitos en cuestiones de la música. Y pues empecé que vamos a tocar, y que ahí te va una cerveza, y ahí te va esto, y te vamos a O sea, pagar. en el ambiente musical empiezas a conocer, sube un poquito, mi Kevin, ahora me cayó un poquito bajito. En el ambiente musical es donde empiezas a conocer el ambiente de la pisteadera, el ambiente de alguna adicción. Sí, sí, de hecho empieza lo que es yo cuidaba de hecho mucho eso, porque de hecho nunca fui desastroso, ¿va? Pero ahí en ese ambiente pues se empieza a mover todo ese tipo de cosas, y ahí fue donde conocí eso, porque pues yo era una persona que no contaba con, se podría decir, con grandes amistades, conocí muchas amistades, pero cuando yo entro a ese mundo de la música, pues empecé a conocer a mucha gente, la cual la mayoría de gente, pues, esa es la manera de vivir, se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eras en ese momento cuando... Alamiños de la Sierra, ¿cuándo nació? Porque yo creo que es uno de tus proyectos más mencionados o que se escucha más en tu carrera como músico. Alamiños de la Sierra, pero la pregunta sería, ¿en qué momento
se creó ese grupo Alameños de la Sierra? ¿En qué año? ¿Cuánto tiempo tiene Alameños de la Sierra? Ok, mire, Alameños se viene creando como en el 2006 más o menos. De hecho fue algo, ¿cómo le explico? Fue algo difícil, se podría decir, porque yo no tocaba lo que es el acordeón, ¿no? De hecho, ¿Qué tocabas? El bajo eléctrico, cuando ya también había tocado guitarra. De la guitarra me paso al bajo y del bajo al acordeón paso por necesidad, de hecho. No hay acordeonista, ni modo, le entro, dijiste. No, le entro por la cuestión de que yo había tenido un accidente. De hecho, si se pueden dar cuenta, pues ahí me faltó un dedo. ¿Qué te pasó en tu mano? La lucha, dijera otro. Pues, de hecho, hubo un accidente, de hecho, en una tocada donde yo, de hecho, no tocaba en lo que es el acordeón, en ese tiempo tocaba no sé si, no recuerdo si era el bajo o la guitarra. No, era uno de esos instrumentos, no recuerdo. Y llego a una fiesta, a un evento el cual me hablaron, y cuando llego, pues yo no andaba muy bien, se podría decir, pues sí andaba, pues ahí en el movimiento, ¿no? Bajo influencia de sí, alcohol. Pues, ahí andábamos. y cuando llego a ese evento, pues, era en una casa, de hecho. Voy a poner un poquito de música de fondo, pero no nos tumbe Facebook ni YouTube. Hace poquito nomás. Bueno, cuando llego a ese evento, pues resulta que estaba un abanico ahí, ¿no? Un abanico esos industriales, porque hacía calor. Pues cuando llego, pues a mí me da porque me estaba pegando mucho en la cara, me molestaba, de hecho. Y al momento yo de quitarlo, tenía una aspa por enfrente, una protección por enfrente, pero la parte de atrás no tenía. Y yo no me di cuenta por la influencia en la que me encontraba. Pues, o sea, estaba totalmente despistado de lo que podía haber ocurrido. Y cuando pongo mi mano, mi otro compañero, para ayudarme porque era pesado, pone la otra, pero ahí me tocó meter la derecha. Y me la jaló, y fue cuando, pues en este caso el abanico me agarró la mano, y pues fueron 2, 3 dedos en los cuales tuve. ¿Y se llevó un dedo? Sí, se llevó uno. Pues, ¿y no te lo regresó? No, anda. A partir de esa necesidad... Pues se da de cuenta que yo no sabía, yo ya había intentado tocar el acordeón y no podía. Decía yo, no, esto no es para mí, esto no es mío, yo no puedo y no voy a poder. Y es muy difícil para mí, tanto que compré un acordeón y lo tuve que lo revendí y lo vendí más caro, de hecho. y dije, pues no, esto no es lo mío, dije. Pero cuando sucede esa necesidad, cuando ese integrante pues nos abandona, nos deja en medio de una fiesta, de un evento. ¿Ya como Lameños? Se me hace que todavía no. ¿Cómo se llamaban antes? Brillantes. Estábamos en esa rayita ya, o sea, ya de cuenta que ahorita ya éramos y ya mañana éramos otra cosa. Estábamos en eso. Cuando yo agarro ese acordeón, pues yo no sé ni de dónde y pues se pudo sacar eso, y de ahí llega una persona y me dice, qué bonito se escuchó, me dijo. Y yo como que al escuchar eso que me dijo me motivó a decir, no, esto es lo mío, cuando para mí era lo más difícil. Ajá. Y pues empecé, y pues yo ya me sentía que sabía tocarla muy bien, cuando no sabía, obviamente. Pero de ahí en adelante empezó, pero de esa etapa pues empecé a conocer personajes que conozco ahorita, a muchas personas que les empezó a gustar, les empezó a gustar lo que es la música, y empezamos obviamente a vivir esa vida donde todo era fácil, pues. Todo muy fácil, y ese anhelo que estaba en mi corazón, que ahí estaba, pues de querer llegar a mirar a esos artistas que yo miraba grandes. ¿Y muy lejanos en ese momento? No, estaban muy lejanos porque me enfoqué en algo que no me iba a llevar ahí, pues obviamente yo en ese momento pues no lo miraba, yo solamente miraba la diversión y sucesivamente eso así era, hasta que pues entro a esa parte donde pues mi vida empezó a sufrir, en relación con mi pareja, pues con mi esposa, con mis hijos, pues todo iba... Sin duda alguna, lo que es el enemigo siempre viene a hurtar, matar y destruir. Y el enemigo siempre ofrece, déjame decirte, Fernando, el enemigo siempre te va a ofrecer riquezas, te va a ofrecer falsas estabilidades, te va a ofrecer muchas cosas a base de mentiras y cosas efímeras, pero que algún determinado momento nos cobra
cobra esas facturas, ¿no? Y entiendo que me digas que llega el momento donde empiezas a tener problemas con tu esposa, imagino. Sí, no, llegan problemas donde no había felicidad, pues a de cuenta yo nomás me enfocaba en, ¿sabes qué? Voy a trabajar el otro viernes, empezó el grupo a crecer un poco. Y me imagino que decías, ay, qué bueno que va a haber una tocada porque No, ya me quería ir. no aguantabas en tu casa. No. Y ahora no aguanto fuera. Gloria a Dios. Pues haga de cuenta que nomás llegaba vamos a tocar, como que uno llamaba, yo ya quiero tocar en esa parte porque ya sé cómo voy a andar. Oye, ¿y qué decías? Voy a ir a tocar, pero no hay dinero, no le hacen, nomás voy a ir a tocar para irme. Sí, no, o sea, no había algo, una estabilidad, ajá, pues que le reitero de que ese anhelo, ese sueño, pues estaba hasta para qué lado y ahorita vemos qué onda. Y me imagino que todo esto tenía fracturada tu familia, tu esposa, tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Ahorita 4. 4 hijos. O sea, así es. 5 con mi esposa. Otra hija, la esposa. Y no, pues haga de cuenta que pues cada vez estaba más metido. Gracias a Dios, o sea, yo le doy gracias mucho a Dios porque gracias a Dios no permitió que fuera más allá, pues. No, pero no porque conozco lo que es. Siempre humildes y Conozco lo que es. Dame un segundo. Gracias, Kevin. Nos dejó el comercial, Kevin. Le digo que gracias a Dios principalmente porque no permitió, porque yo conozco muchas personas que pues tienen que tocar aquel fondo en... Un fondo, un lodo cenagoso, ¿no? Sí, no, no permitió Dios que llegaras a tanto para reconocer la existencia de Dios. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo es que tú conoces a Dios? Me imagino, mira, perdón que te interrumpa tantito, y en el caso, y siempre lo comparto aquí en el programa, nosotros conocimos a Dios por medio de mi mamá. Mi mamá y mi papá estuvieron al borde de un divorcio. Uh-huh. Por la vida, algo similar. Mi papá no era músico, ¿no? Pero pues él era... él no tomaba mucho, pero tomaba y fumaba y estaban al punto del divorcio. Y como sé y entiendo, tu esposa es la primera que conoce a Dios, al igual mi mamá fue la primera que conoció a Dios y a ella se le entregó una promesa. Uh-huh. Y esta promesa quiero que lo escuchen todos los que nos están escuchando a través de Activa y de Visión Vida, que es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Uh-huh. Mi mamá dijo, no, pues la abrazo, adopto esta promesa. Y con el tiempo mi papá, aún siendo de cuna cristiana, de padres cristianos, pues estaban apartados, ¿no? Uh-huh. Como te digo, el enemigo viene a matar, hurtar y destruir, estaba a punto de destruir esta familia. Pero mi mamá se amarra de esa promesa. Al tiempo mi papá tiene un encuentro con Dios, entrega su vida a Dios y se dejó todo atrás por seguirte a ti. Hoy él es nuestro pastor Jorge Báez, y sin duda alguna sé que hay algo para ti, pero cuéntame, ¿por ahí va el asunto? ¿Tu esposa empezó primero? Sí, de hecho, bueno, pues mi esposa, cuando yo conozco a mi esposa, que fue muy difícil, fue muy difícil el poder conectar. ¿Por qué? Pues usted sabe, el que venía a hurtar y el que venía a robar, pues no quería el... Ajá. Yo venía de unas experiencias inexplicables que yo no me explicaba, ¿no? Había tenido muchos sucesos que ahorita los entiendo, gracias al Señor. Cuando yo miro todo lo que sucede, pues yo no entendía muchas cosas, ¿no? Viene cuando conozco a mi esposa, pues nos conocimos, mi esposa, pues tuvimos esa relación de noviazgo en el movimiento también, ¿no? Pues andábamos en la misma sintonía, ¿no? ¿En la música? No, en la misma sintonía de lo que a Dios pues no le agrada, ¿no? Uh-huh. Pues ahí nos conocimos, ¿no? Ella viene de su proceso, ella tiene su proceso. Que algún día estaría padrísimo nos acompañara también y diera la versión paralela de la situación. Y pues haga de cuenta que ella viene de un proceso difícil para cómo Dios la llama. Y pues haga de cuenta, le reitero, yo venía de mirar muchas cosas que miraba y no las entendía. Pues decía, ¿qué es esto? Yo no sabía qué era. Y en una familia por parte de mi esposa, cuando fallece mi suegra, la mamá de la mamá de mi esposa, pues se da cuenta que empezaban a hacer células
Sí, Reuniones, reuniones. estudio bíblico. Sí, y había unos parientes de mi esposa que iban y daban los estudios, que ellos se congregaban en una iglesia, se congregan todavía creo. Y cuando estábamos ahí, pues, en una ocasión yo entro y se me quedó mirando una persona y me dijo que yo traía algo que, pues, me atormentaba, pues, un espíritu que andaba malo ahí, todo ese rollo, y me dijo que quería orar por mí. Y oraron por mí y todo el rollo, y pues estábamos en las células. Había algo en mi persona que a mí, yo por dentro quería estar todo el tiempo poniendo atención. Siempre, siempre, siempre me molestaba si alguien hablaba. Yo no quería perderme. Dejar de escuchar. No, no, no. A mí, yo soy una persona hasta ahorita que si alguien está hablando a mí me molesta. O sea, mientras se trate del pan Pan de vida. Exactamente. Pues a mí me molestaba que alguien estuviera hablando y íbamos a esas reuniones ahí en una casa de mi esposa que tenía. Y ahí empezamos a alimentarnos, tanto yo como mi esposa. Pues llega un momento en que, pues así ya asistimos a una congregación a otra. Y de esa congregación ya nos fuimos poco a poco, donde mi esposa pues ya entregó lo que es su vida. Nos fuimos hasta ahorita donde estamos, que es la Fares. Congregación Fares. Así es. Con el pastor Oscar. Oscar Villalobos. Y pues haga de cuenta que mi esposa pues toma esa decisión ya teníamos un proceso del nacimiento de el único varón que tenemos. Y ahí empezó todo, del nacimiento de él, hacia adelante. Donde obviamente lucha tras lucha. Pues de cuenta, yo asistía a las congregaciones, estaba en las congregaciones y yo... Tú tenías una sed por aprender, por Sí, escuchar la hasta palabra ahorita. de Dios. Sí, mucho. Pero en ese momento dices y me platicas que Dios no te permitió llegar a un fondo como para decir, Dios me rescató de lo más profundo, ¿no? Pero ¿hubo alguna necesidad que te hizo llegar a buscar más de Dios? ¿O Pues, simplemente es mi momento, Dios me está llamando y yo quiero aprender? Pero ¿qué te parece si me lo platicas después de un corte y empezamos a hablar de este encuentro que tuviste con Dios? Así es. ¿Está bien? Vamos a ir a un corte. Tenemos a Fernando Bejarano, nos está platicando su testimonio. No te desconectes y síguenos acompañando en Testimonios Visión Vida. Regresamos. Somos Activa, somos 95.9. Deportivízate, lo más relevante de la noticia.
Y bueno, ya estamos de regreso en el programa Testimonio Visión Vida. Estuve dándome cuenta que nos caímos de Facebook, pero ya lo retomamos para los que nos están escuchando y quieren visitarnos en Facebook, en la página de Visión Vida. Ahí seguimos con la transmisión de tu programa Testimonios Visión Vida. Y tenemos con nosotros a Fernando Bejarano. Para los que no se alcanzaron a escuchar, un pequeño resumen. Fernando Bejarano desde muy pequeño ha sido una persona con un anhelo en la música, en el ámbito musical, que Dios le ha permitido conceder esos anhelos y esos sueños de su corazón, aún no teniendo una relación con Dios. Dios le permitió construir toda esta carrera musical al lado de amigos, hermanos, y que en su debido momento, él en su vida empieza a conocer lo que es el alcohol y cómo es que transforma también el alcohol. Y todo esto a raíz de que el enemigo quería robarle la paz, la quietud en su familia. Y cómo es que Dios viene a rescatar eso que se estaba perdiendo, porque no se alcanzó a perder. Se estaba perdiendo, y a restaurar unión familiar, a restaurar a lo mejor pensamientos, espíritu, en su cuerpo, a partir también de pérdidas de miembro de su cuerpo, como un dedo, a raíz de malas decisiones, por si usted lo quiere tomar así. Pero hoy en día, Fernando nos estaba platicando que cuando él empieza a tener esa sed de escuchar la palabra de Dios, antes de irnos al corte, le preguntaba yo si había una necesidad que lo hacía decir, y es que yo quiero, me interesa, me gusta, me llena esto que estoy escuchando. Bueno, cuando le comentaba que antes de ir a esas células, la necesidad, una de las cosas que yo sentía mucho era de que me había a mí tocado mirar cosas a sentir. O sea, que yo sabía que no las iba a encontrar en ninguna parte. Yo sentía dentro de mí algo. ¿Una necesidad de escuchar o como qué? ¿Cómo describes eso? No se lo sé explicar. Había algo dentro de mí que sentía, no sé, no lo sé explicar, una necesidad de estar buscando, porque le reitero, íbamos nosotros a una congregación. De hecho, cuando mi esposa, de hecho todavía no se bautizaba ella, pues se da de cuenta que mi esposa iba y me decía, Fernando, vámonos, y yo de repente, no, que espérate, que vete tú, no, que vámonos, no, que espérate, y yo me ponía que no, que ahí voy, que mira, y terminaba yendo, y terminaba, y ahí estaba, y yo sentía que la parte en la que yo estaba, en la cuestión estoy hablando de años, estoy hablando de ahorita mi hijo, uno de los hombres tiene 11 años, estoy hablando de que fue esos 11 años donde él va el primer año, el segundo año, el tercer año, y yo sentía que conocía de él, escuchaba de él. ¿Escuchabas de Dios? Sí, y a mí me interesaba, pero yo al momento de poder estar hablando, pues yo estaba con el cigarro. O yo decía, esto no va, no concuerdo, no sé cómo puede ser posible. O sea, Dios te iba poniendo esa necesidad de querer aprender más de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que la verdad es la que nos hace libre. Así y es. Cuando escuchamos la verdad, pues tú estabas escuchando palabra de verdad, y porque pudo haberte mucho te pudo haber dicho, hey, tomar es malo, fumar es malo, pero tú dices, no, ¿por qué? Estoy aquí sentadito, pero cuando te lo dice la verdad, la palabra de Dios, nació en ti algo de decir, esto no está bien. Sí, no, es que de hecho simplemente en un vicio. Yo más que nada no le tomaba mucho lo que era el vicio del alcohol. Más que nada yo fumaba. Y para mí era muy difícil, era algo difícil, haz de cuenta yo de que amanecía. No era eso exageradamente, pero pues no dejaba de ser un vicio, ¿eh? Y en una ocasión de la que nosotros, ya cuando obviamente íbamos a la congregación, mi esposa todavía no se bautizaba, pero pues íbamos, pues nos congregábamos ahí donde le comenté ahorita con el pastor Oscar, pero era era en otra parte, pero era con él. Y haga de cuenta que
que yo me quedaba yo quería aprender y cuando menos pensaba ahí pasaba un carro por fuera con la música de nosotros que tocábamos y era un martirio, yo que estoy, no, que decía, y era cada domingo, o sea, parecía que ponían la bocina en la puerta y decía yo, ¿qué onda? O sea, y yo como que todos me van a voltear a ver y yo, ¿qué hago? Ah, ese eres tú el que está cantando. No, pues es que ya sabían. Un detalle es que hago, o sea, no sé, agachar la cabeza, ¿por dónde me hago? O sea, eran muchas cosas que me decía, ¿qué está pasando con mi vida? Y obviamente, pero obviamente todavía estaba la necesidad, se podría decir, de que ya quiero salir para ir a fumar un cigarro. O sea, la necesidad todavía estaba. O sea, me lo platicas y créeme que no eres la única persona que... Yo sé que algunos de los que nos están escuchando viven algo similar. Es que me gusta escuchar palabra de Dios, pero pues que no puedo dejar tampoco acá. No, y sí. que me llama la atención y que estoy, Mira, de lo más atractivo, Fernando, y déjame decirte, para un ser humano, porque somos carne, el pecado es de lo más atractivo. Sí. Entonces, yo sé que más de alguno se puede sentir identificado de que sí me gusta ir, pero pues no dejo mi cervecita, no dejo mis cosas. Pero hubo algo en ti, me platicabas. Sí, haz de cuenta que yo recuerdo perfectamente que yo me metía se puede decir, de metichón. Ahí cuando nos congregábamos, pues como a mí me gusta mucho la música, pues miraba que los hermanos pues empezaban el ministerio de alabanza y pues yo iba y le ayudaba en el bajo. Yo me metía. Y el pastor pues me decía, pues, éntrale. Y me ponía y créame que muchas veces lo que uno escuchaba por fuera, pues de que antes de tocar algo me decía, no, que vas a recibir guerra y que no, para que no me animara, pues. Pero ahí voy para arriba, yo tocaba y pues el pastor todo el tiempo me mandaba para arriba. No, pues, agárrate el bajo y le regulaba ahí, pues había algo, me gusta. Y cuando empiezo a conocer eso, yo miraba el reloj y me acuerdo que decía, ¿a qué hora se va a acabar? Yo quería, o sea, la realidad. Nunca con un coraje. No, jamás fue un coraje, simplemente fue de que, le estoy hablando del principio, yo decía, pues yo me gusta mucho esto, pero yo necesitaba ir a salir a comprar el dichoso cigarro. Polio no fue tanto la cerveza, pero pues también fue parte de. Pero era el cigarro lo difícil. Era lo difícil tuyo, como puede Sí, ser para o sea, otra era cosa. difícil porque yo he platicado con muchos amigos que tengo y siempre me han preguntado, pues, ¿cómo le ¿Cómo le hiciste? O sea, yo te puedo decir lo otro, yo puedo durar una semana, me decían 2 semanas sin tomar, un mes, pero el cigarro es algo que es la necesidad que te lo pide cuando ya tienes ese vicio. Pues ahorita para ya terminar con eso, o sea, de cuenta que en una ocasión estábamos en un culto, se me fue la hora, dije, van a cerrar la tienda, bien recuerdo. El culto era a las 7 y me acuerdo que había ahí en la congregación Fares, pero de parte de acá de la Tabachina, bueno, están las Tabachinas todavía, pero acá por el lado de una bodega, y tenían un reloj a la derecha. Y yo dije, me van a cerrar la tienda, y yo tocando. Miré que me dieron las 9 y ahora ¿dónde voy a comprar? Hubo, para la gloria de Dios, yo me acuerdo que salí y dije, yo no quería comprar una cajetilla porque yo no fumaba. Yo sabía que si me compraba una cajetilla, pues me iba a fumar todos. O sea, yo compraba cigarros sueltos. Me acuerdo que salí, tuve que comprar una caja en el Oxxo porque ya estaba cerrada la tienda. Pero yo sé que Dios puso a una persona, aparte de mi familia, que yo sé que Dios habla a través de quien a Él le place, ¿no? Amén. Y yo sé que tuvo que ver mucho mi hijo. Porque fue un tiempo en que yo me salía y en cuanto prendí un cigarro, volteaba y lo miré a él y me decía, te estoy viendo, me decía. Y ahí me llamaba la atención, si nunca me ponía atención. Y de repente llegó un momento en que yo me escondía de él, yo me escondía de mi hijo. Y cuando yo me trataba de esconder, que lo miraba que se iba, porque yo no fumaba en mi casa, yo no fumaba adentro. Yo respeto eso. Aún cuando tomaba yo era afuera, yo no podía, hasta la fecha, soy muy difícil en eso. Y llegó una ocasión donde iba otra vez a quererme esconder y yo no sé de dónde salía él. Te estoy viendo. No, siempre me decía, ay papá, te estoy viendo. Y fue algo que fue como trabajando en mi vida, que yo me salía. Llegaban personas a mi casa, donde ahorita no vivimos en otra casa, pero ahí donde vivíamos. Y yo llegaban y yo les empezaba a hablar de Dios. ¿Qué tal? Fum, 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 fum. Yo sentía, me quedaba sin aire y les hablaba. Y cuando terminaba de hablarles,
me salía de la puerta y prendía un cigarro. Y me sentaba yo solo. Y decía yo, Señor, ¿por qué estoy hablando de ti? Y ahorita ya estoy prendiendo un cigarro. Y yo le decía, no podía, no, ¿cómo puedo quitar esto de mí? Y seguía sucesivamente, hasta que hubo una oración, bien recuerdo, en casa de nuestro pastor Oscar. Hubo una oración ahí donde fueron hermanos. El pastor nos invitó, a mí y a mi esposa. Mi esposa, ¿todavía bautizábamos? Todavía no. Nos invitó el pastor y vamos que vamos a una oración y todo el movimiento. Pues ahí vamos. Yo con muchos anhelos de poder dejar ese vicio, pero no podía. Yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Yo renuncié, de cuenta, ahorita que lo puedo entender, yo le dije, aquí está esto porque yo me di cuenta que yo no voy a poder. Y yo no Le puedo. entregaste tu carga. Sí, yo no puedo, decía, yo le dije no puedo, y si tú no me lo quitas, no me lo va a quitar nadie. Era ese anhelo que yo tenía primero, esa fue la necesidad. Mira, hablando del pastor Oscar, bueno, cuéntame cómo te fue en esa oración ahí. Pues llegamos, fueron unos hermanos a orar, y me dijo el pastor, no, ¿qué pasa, hermano? Y empezamos a orar y todo el movimiento. Y yo me acuerdo ese encuentro donde yo pude sentir, que dije, de las cosas que sentía, y escuché una voz por medio de las personas que fueron a orar, las cuales amo mucho. Me habló el Señor y me dijo, te voy a dar algo que me has pedido. Ellos sin saber. Sí. Fue algo tan hermoso porque yo le dije que yo le entregaba todo, aún lo que hacía. Yo sentí algo, una experiencia, fue ese encuentro. Un encuentro con Dios. Sí, es un encuentro que mucha gente no lo entiende, pero yo sé que los que han tenido ese encuentro con Dios lo entienden y quisieran volver a tener ese encuentro muchísimas veces. Ahí te va este pequeño audio que te mandaron. Y usted escúchelo también. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Estoy aprovechando este tiempo para saludar y de cierta manera animar a nuestro hermano Fernando. Oí que va a estar ahí en el programa del pastor Jorge para dar su testimonio de lo que Dios ha hecho. Ay, perdón, me salí, pero ahorita continuamos. La cual pues es una mujer, el hermano Fernando y su familia son una bendición para la congregación, es una familia pilar ahí en la iglesia. De hecho su esposa está ejerciendo el ministerio ahí como líder de damas, la cual pues es una mujer temerosa de Dios y siempre dispuesta para servir a la obra del Señor. Y pues gracias al apoyo también de nuestro hermano Fernando, que siempre
Pues aquí está tu pastor, Pastor Oscar Villalobos. No, claro, siento un gozo yo cuando pues escucharle sus palabras, claro, ha sido de gran ayuda, ha sido de bendición para mi casa, para mi familia, para mis hijos, pues ahí nos congregamos, tenemos esos 11 años, esos 10 años, amiga, ¿cuánto tenemos? Fíjate que también está por acá Edith Eguino. Dice, qué bendición escuchar el testimonio. Dile que le mandamos saludos. Efren, Gladys, Fátima, Reina, Landa, que los están escuchando. Ah, claro, cómo no, puta. Los conozco de hace mucho, claro. Pues ellos saben perfectamente, es que los que están escribiendo saben perfectamente cómo empiezo, cómo empecé y le reitero ahorita que pues la música todo el tiempo pues, andaba ahí, me movía y todo el rollo. Pero regresando cuando llega esa parte para aprovechar los últimos minutos, uh-huh. Cuando llega esa parte de que el Señor me dice por medio de esa persona, que yo lo creí, me dijo, te voy a dar algo que siempre me has pedido, me dijo. Yo se lo pedía, yo no sabía qué era, de tantas cosas que le pedía. ¿Qué será? Tanto que le he pedido, decías. Sí, pues yo le pedía porque pues es la voluntad de Él. Yo estaba, como dijo una hermana, yo estaba viendo la película. Sí, ¿no? Estaba viendo esa película y llega ese momento donde me dice, y en esta hora te la doy, me dijo. Yo salí, me acuerdo de ese cuarto, cuando salí todo, pues llegué a mi casa, me acuerdo que me levanto un día después y en mi cuerpo no había necesidad de nada. Esa necesidad que a mí me levantaba de que ya comí, ya desayuné y vámonos por el... No, ya no había. Yo no entendía, o sea, no captaba. Dije yo, ¿por qué no se me antoja un cigarro? Decía yo. Bueno, dije yo, pues es que yo todo el tiempo lo he pedido. Dije, pues gracias a Dios que no, pues no. Pero viene un día de prueba. Donde te pasan hasta los sueltos y que... No, me encontré al que más fumaba. Haz de cuenta que yo tenía un evento un sábado, haz de cuenta que eso me sucede un domingo, creo, sí, el pastor Oscar nos invitó ahí a su casa. Y yo me levanto ese lunes, ¿no? Y cuando ya fue la oración y todo el movimiento ahí, cuando fueron los hermanos, había varios hermanos de diferentes iglesias ahí, pero estábamos en la casa del pastor Oscar. Y cuando yo me levanto, digo yo, bueno, pues no fumé, dije yo, un día sin fumar. Se llega el martes, 2 días, no sentía necesidad, yo no entendía, 3, 4, 5. Pero cuando yo iba a tocar, dije, pues aquí se va a saber. Y si llegamos a un evento, yo me sentía a gusto porque yo lo anhelaba, yo ya no fumar, pues, pero había algo en mí que me lo pedía, ¿no? Pero en ese tiempo yo no sentía eso. Cuando yo llego a ese evento, me encontré a uno que conozco, al que más fumaba. Llegó y me dijo, hey... El ferrocarril. Sí, no, llegó con todo, no creo que llegó leve. Y me acuerdo que sacó una caja de cigarros y me dice, hey, ¿quieres un cigarro? No le quise decir no fumo. Bien me acuerdo, no le quise decir no fumo. No le dije, no, ahorita no. Y me dijo, ay, me vas a decir que ahora no fumas, me dijo. No le dije, nunca me ha gustado decir no. Porque hasta ahorita hasta donde estoy ahorita, yo nunca he dicho, nunca lo voy a hacer. Yo mientras Dios me tenga de su mano, yo ahí voy a estar. O sea, mientras Dios no me suelte, pues ahorita no. No quiero decir nunca porque he mirado personas que les vuelve a suceder algo. Uh-huh. Y prefiero decir no, por el momento no. Pues resulta que me topo a la persona y bien me acuerdo que agarró un cigarro y lo prendió y me sopló en la cara así. Me echó todo el humo. Cuando me echó todo el humo dije yo, no sentí nada. Gloria a Dios. Sí, pues, o sea, porque me dijo, me va a decir que no fumas. Y yo lo miré que le chupó, casi se acabó el cigarro lo que le chupó. Y cuando tira el aire, pues me lo echó todo en la cara. Pero yo en mi mente estaba, pues, ¿qué me está sucediendo? Bien recuerdo que no nomás fue el cigarro, fue la cerveza, porque me invitaron a una cerveza.
Y yo la rechazaba, o sea, de hecho, las primeras veces fue como, bueno, ¿qué tiene este? Pues, ¿qué no? No sé, me antoja, si quieres tómatela tú. O sea, yo rechazaba todo eso. Ajá. Bien recuerdo que yo quise darle tiempo al tiempo en esa fiesta, en ese evento, hasta que se acabó el evento, esa persona se desapareció, se fue de ahí. Y le dije a mis compañeros, sí se puede, dije. Y me decían ellos, ¿se puede qué? O sea, es que, o sea, lo que yo traía en mi mente, pues... Estabas pues, en tu rollo sí, y pues, ¿qué se puede? ¿qué sucede? Hasta que gracias a Dios, pues, me di cuenta que no. Pues eso es lo que Dios me había dado. Pero Dios me tenía que enseñar el verdadero arrepentimiento. Sucede y pasa una semana o 2 semanas, yo no fumaba ya. Hay otro evento, y llega una persona, y ya en el evento, ya habían pasado 2 semanas, y en el evento me dice, yo le digo, a ver, dame de tu cigarro. ¿O probaste a Dios? ¿Es cierto? Sí, a ver si es cierto No, que no, me quitó. no llegó. No lo quise probar, caí. Yo nunca, mi intención fue eso. Cuando lo agarro y nomás le pegué una fumadita, se lo volví a regresar. Yo ese día no dormí en mi casa. Daba vueltas en la cama arrepentido, total, otra vez voy a caer en lo mismo. Yo daba vueltas, Señor, y empezaba, y no pude dormir. Ahí conocí verdaderamente cuando uno verdaderamente se arrepiente de corazón. Y era algo que Él me tenía que enseñar. Era algo que Él me tenía que enseñar que verdaderamente yo estaba arrepentido. Te lo tenía que mostrar en carne propia que es. Sí, o sea, yo decía, ¿cómo puede ser posible que antes yo no? Si simplemente hacía algo, pues qué bueno que pasó. Ya pasó, ya. Sí, vámonos. No, ahí tenía que dolerme lo que había hecho porque yo sentí que iba a regresar a donde mismo, a eso que yo ya no quería. Y bien recuerdo que ese día amaneció y no hubo necesidad otra vez en mí. Y dije, gracias a Dios que Dios verdaderamente quitó de mí eso, quitó lo demás. De ahí empieza una lucha espantosa con toda la gente que me rodeaba. O sea, que yo podía vivir que en la cuestión de que ya llegaba un evento, hay una cerveza, no, pues no, ¿cómo es que no? O sea, ya fue todo todo encima. Sí, todo encima. Que hasta el momento ha salido victorioso. Que hasta el momento, pero ahorita ya es diferente. O sea, lo primero fue de que... Una adaptación de los que te rodeaban. Sí, que obviamente hacerles entender que verdaderamente Dios hizo eso en mí. Y donde paraban me decían, ¿y cómo? Pero de hecho, llegamos a una parte donde una persona me dijo, aquí no le vengas a contar a la gente que Dios te hizo el milagro. Así me dijo. Si a ti te funcionó Dios, qué bueno. Pero no le vengas a decir a toda la gente que está aquí que fue Dios. Y de repente yo me agaché, dije yo me sentí mal. Pero no, gracias a Dios, Dios me dio la fortaleza de decirle, si tú no lo crees, yo sé que Dios lo hizo, porque es lo que uno vive, pues. Platicábamos antes, fuera de micrófono, Fernando y yo, yo sé, hace poquito tuvimos un evento que se llamó Festival Navideño Jesús es la Navidad. Invitamos a varias iglesias a participar y nos acompañaron un grupo de danza de Jehová Nissi. Y antes de entrar, me platicaba uno de los miembros, para no decir nombres, oye, tengo miedo, me dice. Tengo miedo porque en algunos de los números, las que bailan van a salir en short. Tengo miedo y no me lo alcanzó a decir porque le interrumpí y le dije, no te preocupes, le dije. El que viene religioso, ya viene religioso, no se va a hacer religioso por lo que vaya a ver. Uh-huh. O sea, ella lo trae y se va a dar. El que viene religioso ya viene religioso, no es por lo que tú vayas a hacer. Tú con tu talento, lo que Dios te ha dado, tu ministerio, tú honra a Dios con todo lo que tú eres. Y yo sé que lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tú estás haciendo, es para honrar a Dios. Hazlo con libertad. Y mira, fue un número precioso que en la semana posteriormente lo vamos a estar compartiendo, está grabado y lo vamos a compartir para que lo vean más personas. Entonces, yo veo esto. Muchas personas podrán decir, bueno, Fernando Bejarano, pero sigue la música, sigue cantando corridos, sigue cantando música secular. Pero, al fin y al cabo, yo pudiese decir esto, pero a mí no me toca decir, yo voy a ser tu juzgador, tu juez.
El juez es de arriba y si Dios te está permitiendo estar en ese lugar, mientras tú lo honres, mientras tú estés en esa posición donde puedas con tu ejemplo, con tu vivir, compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y lo sigas haciendo, Dios te va a tener ahí porque lo decíamos cuando yo te conocí. Dios nos llamó a ser sal de este mundo y luz en las tinieblas. Qué fácil es ser luz en la luz. Aquel que va a la iglesia es luz en la luz. Aquel que se congrega y está en la congregación, pues está haciendo luz donde hay luz. Pero sé luz a donde tú vayas. Entonces, ahí donde tú estés, yo te digo, el proceso que Dios está haciendo contigo aún no lo ha terminado. Y vienen grandes cosas para ti. Pero así como Dios hace sus procesos como alfarero. Ve la jarra, dice, esta jarra no me gusta, la voy a hacer nueva. No es de hacer, ¡pum! Y apareció, ¿verdad? No, empieza su proceso. La quebra, la hace polvo, la humedece nuevamente, le empieza a dar forma, viene el fuego y queda la jarra nueva, al modo que Dios le gusta. Entonces tu proceso en el que tú estás viviendo y que sé que tu esposa, tu pastor, que constantemente están orando por ti, en ese punto donde tú te encuentras, en esa tarima, donde tú estás tocando, donde tú estás usando ese regalo que Dios te ha dado con tus manos, puedo decir 9 dedos hoy en día, porque a pesar de no tener los 10, sigues teniendo un talento musical que Dios te ha dado. Ese talento que tú has dado va a dar un fruto, no solamente en ti, tu esposa, tus hijos, sino en todo lo que te rodea. Dice la palabra de Dios que de lo más vil y menospreciado, a eso escogió el Señor. Entonces eres parte de esa promesa de Dios. Y yo sé, mira, yo estoy conmovido por la presencia de Dios, por lo que te estoy diciendo, porque ve usted, nada está escrito, nada está preparado, pero yo sé que Dios lo que está haciendo contigo aún no lo termina. Y sé que lo que va a hacer contigo va a ser de mucha bendición. Y yo te doy muchísimas gracias, Fernando, que me hayas podido acompañar hoy en el programa Testimonio de Visión Vida. Sé que hay muchísimas cosas que compartir y muchas cosas de las que Dios te ha permitido vivir en tu diario andar, que pudiésemos compartir aquí y que Dios nos va a dar la oportunidad de volver a retomar esta segunda, tercera, el capítulo de este testimonio, que a mí me gustaría que uno de los capítulos tuviera tu esposa, que fuese ese testimonio de cómo fue restaurado, cómo fue, cómo ha vivificado Dios en tu familia, en tus hijos, y espero ahorita terminando el programa poder amarrar este programa para un día. Yo sé que tus ocupaciones son muchas y cuando no estás viajando, estás tocando, también dedicas tiempo a tu familia. Y pues muchas gracias, Fernando. No, primeramente gracias a Dios por esta oportunidad, por esta puerta que yo sé que Él abre, que viene siendo la misma línea de pues en lo que uno se mueve, ¿no? Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder testificarle a las personas que verdaderamente muchos se han preguntado, porque yo sé que mucha gente ha dicho que cómo ha cambiado este amigo, qué ha hecho, y poderle decir que no hay nadie más que haya cambiado mi vida más que el Señor. Yo sé que Dios lo cambió por las experiencias, por lo que yo he vivido en Él, y para mí es un gran honor, es un privilegio poder estar en tu programa, poderle decir a la gente que busquen de Dios, ¿no? Así como que Dios está a la puerta de cada uno, y que cuando toque, pues hay que recibirlo, porque siempre será beneficioso para nosotros. Fíjate, tienes un mensaje aquí en la transmisión en vivo, dice de Sonia Bejarano, imagino que es tu hermana. Uh-huh. Dice, te admiro mucho por ese amor para Dios y esa entrega, porque siempre estás dispuesto para escucharme y darme consejo y jalarme las orejas. Acá abajito también nos comenta y nos dice, Dios bendiga, hermanito, de mi corazón te amo. ¿Un mensaje que le quieras mandar a tu hermana? No, pues que Dios siga bendiciendo su vida,
a mi hermana, ya sabe que la amo mucho y ahí vamos a estar todo el tiempo mientras Dios nos tenga en esta tierra. Fíjate que tenemos varios comentarios, de Alfredo Favela, que nos escucha desde Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. También nos estaba escuchando, por acá está arribita, Suseye Guino. Suseye Guino nos está escuchando, dice qué bendición ver cómo Dios te ha levantado. Tenemos por acá también arribita Lupita Miranda desde Tabucagui Choy, saludo para allá, dice, lo están escuchando desde Tabucagui Choy y más conectados. No, pues un saludo para toda la gente y pues aquí estamos y gracias por sus mensajitos y pues a ver cuándo nos damos otra vueltecita por acá y poder seguir testificando grandes cosas que Dios ha hecho y darles el mensaje que... Una pregunta que a lo mejor no sé si me la puedes responder. ¿Tienes pensado algún día, con lo que Dios te ha entregado, tocar música para Dios? ¿Grabar algún tema dentro, si es posible? Porque me ha tocado, mira, está Juan Luis Guerra, que tiene su grupo 440 y tiene canciones de amor muy bonitas, que se han vuelto así hasta muy emblemáticas en mi matrimonio, muy bonitas. Pero también graba alabanzas. ¿Algún día han pensado hacerlo? Sí, de hecho sí ha pasado por mi mente. De hecho, ahí mismo en la agrupación donde ando, donde Dios está obrando también, que yo lo sé que está obrando, podría ser una larga plática. De hecho, uno de mis compañeros ya me ha comentado, deberíamos llevar una alabanza para Dios. Y yo sé que Dios lo va a hacer en su momento, porque sabemos que nosotros somos vasos para que Dios se glorifique en ellos. Amén. Y nosotros solamente somos una pieza. Y si Dios nos escogió, muchas veces me he hecho la pregunta, Señor, ¿por qué yo? Y de hecho, a muchos amigos que conozco, le dije, ¿tú alguna vez te imaginaste que yo te iba a hablar de Dios? No, nunca, pues yo tampoco, le dije. Pero es que pues, a Dios le plació y... Una vez me dijeron a mí, porque nos conocimos siendo yo payasos, me dijeron, en mis tiempos no ocupábamos de payasos para hablar de Dios. Así decía. Y se me vino a la mente, pues en los tiempos postreros, muchas personas van a dejar de hablar y las piedras van a empezar a hablar. Y cuando hablen las piedras, yo, mira, me voy a asustar. Pero ahorita por lo menos que hablen los payasos, y por lo que veo, los artistas también van a empezar a hablar de las maravillas que Dios hace en sus vidas. Y yo sé, a lo mejor, escúchelo usted y anótelo. Algún determinado momento vamos a escuchar a Alameños de la Sierra en un concierto, en un jaripeo, en esos conciertos donde él lo invitan, compartiendo un mensaje, no solamente de inclinar el codo, sino simplemente escuchar y meditar del propósito que Dios tiene para todos los que están ahí, porque no estamos nadie exento. Dios no hace excepción de personas. Y esa plataforma donde te encuentras va a ser un boom para compartir, y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Primeramente Dios. Aquel que te diga, no, ¿cómo si ya conoció a Dios que deja de hacerlo? Usted, donde Dios te lleve, a donde Dios te llame y te lleve, siempre glorifica el nombre de Dios y cumplirás el propósito. Así es. Y bueno, Fernando, ¿algunas últimas palabras para despedirnos? No, pues más que nada pues darle gracias al programa y a todos los que miraron esta bonita transmisión y los que están escuchando por medio de la radio y los que van a mirar más al ratito, que sea de bendición para todos ustedes y que podamos decir que verdaderamente en Dios todo es posible. Amén, amén. Y bueno, este programa ha sido grabado para bienes y calidad. No, esa es otra cosa, ¿verdad? Finalidad en el programa, ¿no? Lo vamos también a retransmitir en la página para que estén al pendiente si usted no lo alcanzó a ver, para que le diga, hey, búscalo en la página de Visión Vida, para que sea de bendición para más personas, que veo que tenemos bastante conectados y muchísimos mensajes. Cuando tengan la oportunidad, pues y siguen mandando mensajes. Saludos, tío Manuel Bejarano, dice José Luis Posada, sigue adelante, hermano Fernando, hasta la meta. Jorge Luis Posada Ríos. Ajá. Y muchos saludos desde la Ciudad de México. Ya sabe que amo muchos hermanos yo. De verdad lo conocí, por eso me vine para acá. Sí. Darío Ortiz, saludos desde Getsamuri. De Getsamuri.
Una tierra de Dios, ¿cómo no? Un saludo para todos ellos, mi hermano Panchita, mi hermano Darío, mi hermano Jorge, sabe que están en mi corazón siempre y que han sido también de gran ayuda para mi casa, para mi vida, para la vida de mi esposa, también para la vida de mis hijos. Yo los amo mucho, ellos lo saben, y pues han sido mucho de testimonio para mi vida también. Ya saben que los amo a todos, a Yasmeri, a todos los que han estado todo el tiempo ayudándonos, sabe que cuentan con nosotros, también a mi pastor Oscar Villalobos, a mi pastora Laura, a todos los que se congregan en la congregación Fares, que ahí es donde nos congregamos nosotros. Y pues gracias a todos, porque sabemos que Dios es el que hace las cosas y, Amén, que sí. y nos tiene en algún lugar por un propósito. Bueno, antes de despedirnos, Fernando, me gustaría hacerte una última pregunta obligada. Ya nos hemos despedido, pero se me pasaba esta última pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de estar enfrente de alguien por lo que está pasando por algo por lo que tú pasaste, ¿qué le dirías? Así como yo ya pasé por esto y quiero decirte que esto fue lo que a mí me ayudó. Esto fue, yo quiero compartirte esto. Es que eso, hermano, eso pasa todos los días. De hecho, a mí me ha tocado, hey, es el que toca ahí, yo estaba en esos movimientos y, yo quiero tocar como tú, me han dicho, ¿no? Y que yo sé que de personas que tienen necesidades, todo el tiempo Dios ha puesto personas en mi vida que están pasando por lo que yo pasé. Ya de cuenta que como que yo fui, hasta ahora, este momento sigo siendo instruido en esa parte, ¿para qué? Para ser de bendición a otra persona. Pues. O sea, me ha tocado y de hecho hay personas que me han dicho, yo quiero ser como tú, no, pues ya busca mejor el otro lado, porque yo primeramente yo voy para afuera. Mejor no te metas más, mejor vete por él. Saliendo. Sí, porque pues, muchas personas piensan que uno va de entrada y pues uno pide la realidad, uno trata de hablar con las personas. Me ha tocado platicar con muchos, simplemente mis compañeros, mi equipo de trabajo, que son alrededor de conmigo, somos 10, 11 personas. Trato de hablar con ellos. Cuando Dios usa ese instrumento, pues ese vaso que se presta para él y se le puede hablar a ellos, porque yo no sé si un día de mañana, yo se los he dicho, a lo mejor el día de mañana tú me estás enseñando a mí. ¿Por qué? Porque yo he conocido un Dios que hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Así es. Es lo que yo he aprendido y pues me ha tocado de que mis mismos compañeros hacen su miniculto, ¿no? Que en cada viaje hay un miniculto, ¿no? Ya nos subimos y todos se empiezan a acomodar y todo el tiempo empieza por alguien. Hey, háblanos del Señor. Y empieza. Y podemos obviamente ver a una persona de ellos que está pasando por algo. Simplemente en uno, así antes de que se vaya el programa, porque ya nos estamos pasando, de hecho, pero pues está muy bueno. Usted sabe que como entran los tiempos de Dios y el tiempo ya no... Con esto que me dicen nos despedimos y nos quedamos con la propuesta, que al ratito me dices para que no sea al aire, de un segundo, tercer capítulo ya con tu esposa, a lo mejor en la sala perfecto, de tu casa. ¿Cómo no? De hecho, ahí en el miniculto, que así le llamo yo, que cuando el Señor me enseñó que un alma era más importante que cualquier trabajo en el mundo. En mi trabajo, una persona que trabaja conmigo, me enteré yo que era una persona que se había retirado. Y yo me di cuenta y él habló, pero él necesitaba que alguien hablara para él poder revivir eso, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a él, a esa persona, lo cual siempre hablamos, le dije, me he dado cuenta que el que te fuiste tú, le dije, pero me di cuenta que Dios no se ha ido, le dije. Y me he dado cuenta que hay instrumentos, le dije, que Dios usa, dispuestos a Él, para buscar al que se ha ido. Y me di cuenta, y porque ahora ya lo puedo mirar que se motiva, manda sus versículos, y puedo ver que verdaderamente no fui yo, sino que Dios me puso en una parte a mí para poder rescatar a otro que estaba ahí. Así es, sin duda alguna. Es que así es. Yo me hice una pregunta también aquí con mi esposa, que ¿cómo le irá a hacer? Dije yo, la gente que está en una parte donde no pueden ir ciertos hermanos. Yo me hice esa pregunta y me dijo una persona un día, sobrina, por cierto, mi esposa en aquel tiempo me dijo, ¿ya te diste cuenta quién es el que va a ir? Me dijo. Sí, yo me hice la pregunta y aquella gente que está ahí, ¿a quién le va a ir a hablar de Dios? Decía, porque ¿cómo pueden ir? Y me di cuenta que cada uno es oreja, otro es ojo, otro es boca, otro es nariz. Y a cada quien le va a tocar ir a hacer algo. ¿Para qué? Para que Dios vaya a rescatar lo que se había perdido. Así es. De esta manera terminamos programa Testimonio Visión Vida. No se pierdan próximo lunes. Nos vemos. Hasta la próxima. Estamos. Muchas gracias. Dios los bendiga.